Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los asistentes. Eh, Bienvenidos a todos los asistentes a este primer seminario web internacional organizado por los estudiantes de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica. Mi nombre es Martín Timaná, soy docente en la especialidad y estaré conduciendo la sesión de hoy. La mesa temática de hoy se denomina Biodiversidad y otros temas. Para ello nos acompañan 4 jóvenes investigadores e investigadoras, quienes en breve nos presentarán sus trabajos. Las presentaciones de hoy cubren un amplio espectro de temas, desde el impacto del fenómeno del Niño en la fauna marina, el rol del manatí amazónico como controlador de plagas, la aplicación de sistemas LIDAR en la arqueología, hasta el análisis espacial del movimiento independentista en Barcelona. De ahí lo de otros temas, ¿no? Digamos que tenemos una mesa temática para todos los gustos. Bien, entonces, en cuanto a la dinámica de la sesión, cada expositor, expositora tendrá un aproximado de 20 minutos para hacer su presentación. Inmediatamente después de esta, el público podrá hacer preguntas vía la ventana de chat del Zoom, y yo las transmito a los expositores, pero dada también ciertas limitaciones de tiempo, no podemos garantizar que todas las preguntas sean atendidas, ¿verdad? Sin embargo, los expositores podrán también resolver sus dudas posteriormente a través de sus correos electrónicos. Les hemos solicitado que como parte de su presentación también brinden esa información. Solamente les pido enfocar sus preguntas a los temas presentados por los expositores, ¿sí? Para poder optimizar el tiempo. Bien, sin más preámbulos, pasamos a nuestra primera exposición de la tarde. Tenemos, esta exposición está a cargo de la señorita Adriana González Pestana, de la ONG Prodelfinus, y su trabajo se denomina Prediciendo los efectos del ENSO y el cambio climático en la distribución del tiburón martillo juvenil en el norte del Perú. Le cedo entonces el micrófono a Adriana para su presentación. Primero quisiera empezar por agradecer al comité organizador de la Católica por este simposio y la oportunidad de poder exponer mi trabajo. Ahora les voy a compartir la pantalla con la presentación. Ya. Entonces, el título, como lo mencionaron anteriormente, forma parte de mi tesis de maestría. Yo soy bióloga marina y la científica del sur. A ver, denme un segundo. Ya. Yo soy bióloga marina, la científica del sur, y hice la maestría en la Universidad James Cook. Entonces, aquí está la temática. Voy a hablar sobre el estado de la cuestión y justificación del estudio, los objetivos y metodología, los resultados, discusiones y futuros estudios. Entonces, dentro del estado de la cuestión de la ecología del tiburón martillo, esta especie es uno de los mayores depredadores del Pacífico Sudeste, llega a medir 4 metros de longitud total y tiene una distribución anfitemperada, lo que implica que está ausente de los trópicos. Se sabe por literatura anterior que los juveniles son costeros y conforme crecen, los adultos se van alejando de las costas. Solamente las hembras preñadas regresan a las costas a parir. No, en el mundo entero se han identificado 9 áreas de crianza, que son zonas de alimentación de los primeros 2 años de vida, en donde los estudios se distribuyen mayormente en zonas costeras, y el Perú parece ser que también es una importante área de crianza, la zona norte y centro. Además, este también es una importante área de alimentación, en donde estarían alimentando principalmente de pota, o también llamado calamar de Humboldt.
Respecto a su pesquería, recientes estudios han estimado que Perú estaría dentro de las 10 pesquerías más importantes de tiburones en el mundo entero. Y en esta, el tiburón martillo, de las 32 especies que se capturan, vendría a ser la tercera especie más capturada en toda la costa del Perú, y en la zona norte es la especie más capturada. Como se ve acá en la gráfica, donde la zona gris viene a ser todos los tiburones y la zona negra viene a ser solo los desembarques de tiburón martillo para Perú. Luego acá se ve que los desembarques están más que todo focalizados en la zona centro y norte del país. Y esta pesquería está principalmente enfocada en 3 clases de edad: en los recién nacidos, en los juveniles y en las hembras adultas que se acercan a parir a la costa norte del país. El estado de conservación es malo para el tiburón martillo. Se estima que sus poblaciones se han disminuido entre 76 y 99% en varias cuencas oceánicas donde se han hecho estudios de la situación de poblaciones. Básicamente es debido a la pesquería insostenible, ¿no? Esta especie es altamente cotizada en el mercado internacional debido a al valor de la aleta, y está declarada para la lista roja de la UICN en estado vulnerable. Este incluye en CITES, lo cual significa que hay un interés internacional para su conservación. Y desde el año 2016 hay una ley nacional que prohíbe la pesca estacional del tiburón martillo, lo cual hace que se protejan los estadios juveniles de esta especie. Ahora, la justificación de este trabajo es que en todo el mundo, porque esta especie se distribuye en todo el mundo, se conoce poco sobre su ecología y el uso del hábitat, ¿no? Y esto dificulta la identificación de hábitats críticos para su conservación y manejo. Por ejemplo, crear áreas marinas protegidas o el cierre de áreas temporales, ¿no? Y además, no existen estudios anteriores que hayan predicho su distribución en escenarios de cambio climático y en escenarios ENSO de el niño o la niña, ¿no? Se sabe por algunas pocas especies que los tiburones, las especies, perdón, marinas pelágicas van a contraer y se van a mudar hacia los polos. Pero específicamente el tiburón martillo en este ecosistema no se sabe qué podría pasar. Entonces, el objetivo del trabajo fue predecir la distribución espacial de tiburones martillo juveniles en función de la idoneidad del hábitat en el ecosistema marino frente al centro norte del Perú para escenarios climáticos actuales, tanto de la niña como el niño, y futuros escenarios de cambio climático. Entonces la metodología, empecemos con el área de estudio, ocupó 240.000 kilómetros cuadrados. Estos se ubican en la zona centro-norte, dentro del ecosistema marino de Humboldt, ¿no? Específicamente ahí entre el TEP, esas son provincias marinas. El TEP es el Tropical Eastern Pacific, y el WTSP es el Warm Temperate Southeastern Pacific. Entonces, esta área está dentro del ecosistema de Humboldt. Esta área es conocida como una de las áreas de mayor productividad marina en el mundo entero. ¿Por qué? Por el tema de las surgencias, en donde los vientos se acercan hacia la costa y hacen que la corriente fría profunda surja hacia la superficie llena de nutrientes, y eso hace que sea altamente productivo, una alta productividad biológica en esta área. El ecosistema pelágico es altamente dinámico, principalmente por el evento del niño y la niña, ¿no? Y bueno, en esta área se georreferenciaron 2.994 ocurrencias de tiburón martillo juvenil. Esto data proviene de la pesquería artesanal, que es la principal pesca de tiburones es artesanal, y es entre los años 2009 y 2017. Entonces, estos años se pudo ver la variabilidad del ENSO. Se utilizó Maxent para el tema del modelamiento. La data ambiental se dividió en 2. Primero se seleccionaron 8 variables ambientales que ya se conoce que tienen relevancia fisiológica y ecológica en organismos marinos. Para eso se utilizó la database de BioOracle, con una resolución de 9 kilómetros y una data climatológica mensual entre los años 2002 y 2009. Se utilizaron temperatura superficial del mar, la clorofila A, que es un indicador de la productividad primaria en el océano, la salinidad, el pH, las corrientes de velocidad
el oxígeno disuelto y la batimetría, ¿no? Que es básicamente la caracterización del fondo marino en términos de profundidad y pendiente. Luego, una vez que se seleccionaron las variables ambientales más importantes, se descargaron las variables a una mayor resolución de MODIS Aqua, que es una base de datos de la NASA. ¿Y por qué? Porque tienen una mejor resolución de 4 kilómetros y ya no se usó data climatológica, sino data mensual entre los años de estudio. Entonces los meses se agruparon en 2 estaciones porque hay alta variabilidad, en el verano que va de diciembre a febrero y otoño que va de marzo a mayo. Lamentablemente no se pudo incluir datos de invierno y primavera debido a que esta zona es muy nubosa en invierno y no se pudieron recopilar datos porque no había. Luego las estaciones se agruparon en estaciones del Niño, que presentan anomalías positivas de temperatura superficial del mar, y la Niña, que son anomalías negativas. Y finalmente, para la metodología de futuros escenarios, se utilizó la temperatura superficial del mar media, construida para los años 2040 y 2050, bajo 2 vías representativas de concentración de CO2, que es el BRC26 y el BRC85, las cuales han sido propuestas por el quinto panel intergubernamental sobre el cambio climático. Entonces, el escenario 26 es un escenario en donde se predice que no va a haber tanta liberación de CO2 y la temperatura va a aumentar en 1.6. En cambio, el escenario 85 hay una mayor liberación de efectos invernadero y la temperatura me parece que va a aumentar en 4.6. Son escenarios extremos, ¿no? A ambos lados. Y luego estos modelos fueron recuperados también de la data de BioOracle con una resolución de 9 kilómetros cuadrados. Los resultados de las variables ambientales. Primero se predijo que los predictores ambientales de distribución más importante serían la temperatura superficial del mar, la clorofila y la profundidad. Esos 3. Luego en las curvas de respuesta se puede observar que los tiburones tenían una preferencia estrecha por la temperatura superficial y la clorofila, ¿no? Que varía para la clorofila de 2 a 6 y la temperatura más o menos de 21 a 24 grados sería la temperatura óptima y la clorofila óptima para el tiburón martillo. En cuanto a los resultados del ENSO, en estas 4 gráficas se observan por estación y por ENSO que el panorama varía, ¿no? La idoneidad del hábitat depende de cada uno de estos factores. Se determinó que hay un hábitat más adecuado en alta mar durante la niña y se vuelve más costero durante el niño, ¿no? Aquí se puede ver en la niña más oceánico y más se encuentra en el frente, en la zona central del área de estudio. En cambio, en escenarios del niño se vuelve más costero y se encuentra más en la zona norte, ¿no? Y el valor más alto de idoneidad se encontró en este punto durante niño-otoño, donde es bien costero y está bien al norte, ¿no? Y se encontró en la zona límite del área de estudio. Para el cambio climático, interesantemente, difiere los resultados que se han dado para otras especies pelágicas de temperatura templada, porque los tiburones se volvieron más costeros conforme los escenarios se volvían más críticos. Entonces, un escenario presente tienen esta distribución y conforme llega el cambio climático se apegan, se acercan a la costa, ¿no? Y la razón de esto posiblemente tenga que ver porque se predice que en un escenario de cambio climático a corto plazo, las urgencias costeras se van a intensificar al principio, ¿no? Entonces esto va a hacer que los tiburones elijan hábitats más costeros porque es un refugio en términos de temperatura y productividad. Ahora, para las discusiones, ya se han identificado que estos 3 factores, tanto la temperatura, profundidad como clorofila, son predictores fuertes para otras especies de tiburones, ¿no? Que la profundidad es un indicador del hábitat costero, poco profundo, comparación con el alta mar que es más profundo, ya que se sabe que los tiburones juveniles están en zonas costeras.
y que la concentración de clorofila podría ser un indicador de la disponibilidad del alimento, ¿no? Porque es la productividad primaria, y se sabe que la pota, o la mar de Humboldt, que es una de las principales presas del tiburón, especialmente en el norte del Perú, y estos calamares tienen sus mayores concentraciones en áreas de alta productividad, o sea, donde la clorofila es alta. Además, lo que se observó es que durante el Niño, donde hay anomalías de temperatura positiva, lo que ocurre es que el tiburón podría acercarse a la costa, ya que vendría a ser también un refugio, por el tema del afloramiento costero, que representa un ambiente más frío y productivo, que es más óptimo para el tiburón martillo. Y luego que durante la Niña, donde ya no había el problema de la temperatura, digamos, los tiburones preferían zonas que estuvieran cerca al final de la plataforma continental. Como en esta gráfica vendría a ser esta forma donde hay una pendiente, y la pendiente lo que hace es incrementa la productividad debido a que incrementa el afloramiento, y es una zona donde también un frente marino donde se juntan corrientes, ¿no? Entonces todo esto haría un hábitat ideal para los tiburones. Ahora, interesantemente, un área importante de mayor idoneidad fue en esta zona norte, está en rojo, del Perú. Y en esta área es interesante, primero porque se encuentra dentro del área de mayor concentración de cañones marinos en el Perú. Los cañones marinos vendrían a ser como ríos debajo del agua, donde se acarrea mucho nutriente, y es una zona de alta productividad donde se ha demostrado con otras especies, no con tiburones, pero por ejemplo con cachalotes que se alimentan encima de cañones submarinos porque hay mucho alimento, muchos calamares también. Luego está la zona de Puntillescas. Esta zona es muy interesante geográficamente porque es el segundo punto más occidental, más salido hacia el mar de la costa del Pacífico sudeste. Entonces, estas irregularidades en la topografía hacen que cambien los niveles de aire y generan un mayor nivel de surgencia. Y además, es una zona en donde está muy cerca al frente marino ecuatorial, porque en el Perú hay dos corrientes muy importantes, la corriente de Humboldt, que es la de azul, y la corriente ecuatorial de aguas cálidas. Entonces, cuando convergen estas dos corrientes que tienen diferentes temperaturas, se genera este frente marino, y los frentes marinos son conocidos por áreas donde hay alta productividad. Entonces, estas características oceanográficas y batimétricas crearían condiciones ideales para que se incremente la productividad biológica. Los tiburones pues son depredadores topes del océano y necesitan estar en lugares con mucha productividad para poder alimentarse. Entonces, ya para acabar, mensajes para recordar, es que el centro norte del Perú desempeña un papel muy importante como hábitat de alimentación para tiburones martillo juvenil, ¿no? Luego que dependiendo de condiciones ENSO, se identificaron dos áreas de mayor idoneidad. La zona central oceánica, que vendría a ser en condiciones La Niña, y la zona costera norte, bajo condiciones de El Niño. Luego, en escenarios de cambio climático, se congregarían en la costa. Ahora, esto puede ser perjudicial para los tiburones martillo, ya que estarían más accesibles por la pesquería artesanal, y sus capturas podrían incrementar. Y estas áreas sería muy importante considerarlas para mejorar la conservación del tiburón martillo y el ecosistema, porque los tiburones son indicadores de ecosistemas saludables, y al protegerlos a ellos se está protegiendo todo un ecosistema, ¿no? Entonces, estas áreas deberían ser una prioridad para futuras investigaciones y para el manejo de esta especie. Nada, y volver a agradecer por la invitación, y acá también les dejo mi correo por si tengan cualquier duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tan interesante presentación. Veo que hay al menos un par de preguntas, pero me quiero dar el gusto de hacer las dos primeras preguntas. Y tiene que ver más que todo con la metodología. Tengo curiosidad de cómo georreferenciaste las ubicaciones, dado que es basado en registros de pesca artesanal. ¿Hay alguna base de datos o algo disponible? Y la otra pregunta es simplemente, ¿por qué utilizaste Maxent como algoritmo de modelamiento?
habiendo tantos otros. Tienes que prender tu micrófono, creo. Ahora sí me escuchan. Sí. Ya, el tema de las georreferencias fueron a través de la pesquería artesanal. Fueron casi, me parece, 9 años en total, y fue a través de la ONG Pro Delfinus. Ellos hace varios años vienen trabajando con pesquería artesanal, con programa de pescadores, observadores a bordo. Entonces, esta data básicamente viene de tiburones capturados a través de redes. Se captura mucho tiburón martillo a través de cortinas a la deriva. Entonces, cada vez que tiran la cortina, se georreferencia el punto en donde se tira y donde se recoge. Son 12 horas que la red está en el mar, entonces saqué un promedio, ¿no? Porque como están a la deriva, puede haber un desplazamiento de la red. Por eso saqué promedios del final, de o sea, las geocoordenadas al principio y al final. Entonces, de ahí vienen los puntos de georreferencia, ¿no? Y la otra pregunta es sobre por qué utilizar Maxent como algoritmo. Y Maxent ha demostrado que es muy eficaz para los datos de presencia y ausencia, ¿no? Entonces, por eso lo elegí. Ahora, hoy en día han salido otros modelos mucho más complejos, como los modelos GAM o los modelos lineares mixtos, donde también incluyen no solo presencia y ausencia, sino también abundancia relativa. Entonces, yo creo que mi siguiente reto es aplicar esos modelos para este trabajo. Cuando yo empecé a hacer la maestría no sabía nada de modelamiento ecológico, entonces decidí empezar por lo más sencillo, porque Maxent, entre todo, es una herramienta amigable para alguien que recién empieza a trabajar con esto. Pero sí, hoy en día sí hay modelos mucho más avanzados que son mucho más precisos, ¿no? Y ese sería como un futuro estudio para incluir otros modelos, ¿no? O poder comparar y ver qué tanta diferencia hay entre los modelos. Muchas gracias. A los que desean hacer preguntas, por favor, primero mandarlos por el chat para poder transmitirlo a Adriana. Justo aquí hay una pregunta que dice en cuanto a los resultados que has obtenido, en qué zona de la costa peruana sería fundamental la creación de un ANP que tenga como objetivo principal proteger a esa especie. Bueno, ahí en el gráfico yo creo que la zona más interesante sería, a ver si les pongo otra vez la diapositiva rápidamente, sería la parte, la costa norte. Sería la costa norte en el límite de... Aquí está. Entonces, pueden ver, sería entonces esta zona que está en rojo, ¿no? Ahora, el asunto es que, bueno, esta área tiene muchas características batimétricas y oceanográficas muy interesantes. Ahora, con animales pelágicos que son migratorios, es un reto identificar áreas de protección porque se mueven mucho, entonces tendría que ser un área marina protegida que cambie en el tiempo, ¿no? Si hay un evento niño, se van a estar en otros lugares, y ahí si hay un niño en otros lugares, entonces tendría que ser algo, un área marina protegida dinámica en el tiempo, ¿no? Que se está dando en otros países, pero en el Perú todavía estamos muy atrasados con eso, ¿no? Pero sí, esa sería la zona que yo elegiría si tuviera que elegir una para proteger, ¿no? Esa zona que está al norte, por la zona de Puntillescas. Muchas gracias. ¿Alguien más del público presente que quiera lanzar dudas, preguntas, etcétera? Bien, en todo caso tienen el correo electrónico de Adriana disponible para dudas posteriores, ¿okay? o interrogantes, consultas que quieran hacer. Muchísimas gracias, entonces, Adriana. Bien, Muchas gracias. entonces, a continuación tenemos ahora la presentación o la exposición de Tomás Quispe Sánchez.
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él nos ofrecerá una presentación con con un título bastante descriptivo en realidad, ¿no? Es el manatí amazónico, Trichechus icundis, como controlador de plantas acuáticas invasivas como la guama, que es Pistia stratoides. ¿Cuáles serían las consecuencias en su espacio geográfico si llegara a extinguirse? Una visión en favor de su conservación y protección. Este trabajo, según él nos menciona, está basado en su plan de tesis. Entonces cedo el micrófono a Tomás para que nos haga su presentación. Adelante. Buenas tardes con todos. Como mencionó bien el profesor, mi nombre es Tomás Quispe, soy estudiante de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradecer primero tanto a los miembros organizativos de este coloquio por darme la oportunidad de poner en la palestra este tema de biodiversidad que muy pocos geógrafos lamentablemente se están dedicando y que es bueno darlo a conocer. En segundo, ahora voy a empezar ya ahorita, voy a compartir mi pantalla y posterior haré otros agradecimientos con personas que me ayudaron en esta pequeña investigación. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Sí, ya se puede ver. Perfecto, gracias. Perfecto. Como bien lo mencionó el moderador, mi tema es manatí amazónico Triquecus inunguis como controlador de plantas acuáticas. ¿Cuáles serían las consecuencias en su espacio geográfico si llegara a extinguirse? Una visión en favor de su conservación y protección. Se hablará en una introducción breve sobre la importancia justamente de hacer énfasis en temas de biogeografía, en términos de geografía de percepción, en términos de geografía social, con respecto al manatí, justamente para que haya una importancia, para que se dé una importancia de su conservación para los ecosistemas de la cuenca amazónica. A nivel nacional, se tiene muy poco conocimiento acerca de especies fundamentales para los ecosistemas. Uno de ellos es el manatí. Al igual que el manatí y otras especies como el jaguar, la nutria, osos perezosos, osos hormigueros, sí que se encuentran actualmente en estado de vulnerabilidad o peligro de extinción, las investigaciones enlazadas con su biogeografía es muy poca. Y hay que hacer énfasis porque a través de la geografía podemos apoyar justamente a la conservación y darle un mayor valor justamente a su conservación. En los objetivos generales es demostrar la importancia del manatí como controlador de plantas acuáticas, demostrar el exceso de capacidad de carga ambiental que actualmente tiene por la poca población y la enorme responsabilidad que tiene esta especie. Y por último, caracterizar el proceso ecológico en donde éste participa y su relevancia. En la biología de la especie es de clase Sirenia. Actualmente existen tres especies de esta familia, que es el manatí de la Florida, o que también se encuentra en el Golfo de México, Triquecus manatus, el africano, el manatí africano, Triquecus senegalensis, y el manatí amazónico, Triquecus inunguis. En la fisiología, rápidamente, esta especie llega a medir más de 2 metros. Normalmente se han encontrado especies de hasta 3 metros de largo y su peso oscila entre los 500 y 600. Por otro lado, en su fisiología del rostro tenemos una nariz que es a compresión. Al momento de salir a tomar oxígeno, lo abre. Al momento de entrar nuevamente al agua, lo cierra a voluntad. Y su visión es del 85% nublado. No tiene dientes, son molares con algunas fibras que le ayudan a masticar justamente las plantas con las que se alimenta. El manatí amazónico se distribuye a lo largo de Brasil, Ecuador, cerca de la reserva de producción faunística Cuyabeno, en Colombia, y se han encontrado especies también en Guyana. Se tendía en un inicio que en Venezuela también habría en la cuenca del Orinoco, pero no han habido avistamientos y por ello no se le puede aún considerar. En el caso de Perú se encuentra en Yaguas, Huepisequime, Purús, Pacaya Samiria, entre otros.
En lo que respecta a su hábitat, el manatí amazónico presenta hábitats acuáticos casi siempre en cuerpos de agua de mediano nivel o de gran profundidad, pero muy pocas veces se lo ve por ejemplo, con 1 metro o menos de 1 metro de profundidad, ya que es una especie que se mueve bastante. En lo que respecta a su estructura social, son solitarios, pero en época de apareamiento se suelen juntar. Se han encontrado grupos hasta de 13 especies. En lo que respecta a su población, se tiene muy poca información con respecto a cuántos manatíes hay actualmente. Es por ello de que se considera su población en estado casi crítico, peligro de extinción. En lo que respecta a migración, esto solamente varía de época de vaciante y época de creciente. En la época de vaciante, debido a la disminución de caudal, ellos migran a las cochas en donde van a encontrar mayor cantidad de agua. Y en la época de creciente, justamente por el aumento de caudal, migran a los ríos en donde se pueden mover con mayor facilidad. En lo que respecta a alimentación, son netamente herbívoros, guama, putu, gramalote, entre otros, se alimentan de ello. Ahora, en lo que respecta a amenazas, tenemos lo que es la contaminación, la caza incidental, la caza furtiva y las pocas investigaciones. ¿Por qué recalco acá que las pocas investigaciones son una amenaza? Justamente porque si no conocemos, no sabemos valorarlo. Y si no lo valoramos, probablemente lo dejemos a la deriva y esta especie se llegue a extinguir. En lo que respecta a metodología, ya que no se pudo hacer una salida de campo, me he basado en la recopilación de cuatro buenos informes con respecto a su problemática, a lo que se hace justamente porque la especie se conserve, y 2 que son investigaciones sobre su bioecología y sobre su biogeografía. Las investigaciones, la primera de 1979, bioecología de la vaca marina; la segunda, caza de manatí; y la otra, evaluación preliminar del manatí y manejo y rehabilitación del manatí amazónico. En el proyecto de bioecología de la vaca marina se busca poner en la palestra ya para el año 1979 que a nivel nacional no se tenía investigaciones. En Brasil se tenían investigaciones, en Colombia se tenían investigaciones, en Ecuador se tenían investigaciones, acá en Perú no. Y justamente este autor intenta poner en la palestra que esta especie, por su abundancia acá en el Perú y la inmensidad que tenemos, debería estar en nuestras listas de prioridades investigativas. En lo que respecta a metodología, básicamente vio su comportamiento, evaluó las plantas que éste comía y hizo una evaluación dinológica rápida sobre los componentes físicos y químicos que tenían en su hábitat. En los resultados, este primero muestra que la guama es de rápido crecimiento. Es por ello de que se le considera como controlador de plantas acuáticas. En la evaluación cualitativa, esta especie come entre 10 tipos de plantas macrófitas, que son las plantas acuáticas, y en todas ellas hay una variedad. O sea, come guama por un momento, come gramalote por un momento y come la victoria en otro momento. No tiene una dieta en específico. Evaluación preliminar. En esta evaluación, esta investigación tuvo como fin cuantificar las poblaciones de manatí, Triquecos sinunguis, en el río Lagartococha, cerca de la zona reservada Huepi, actual Parque Nacional Huepi-Sequim. En la metodología, la persona lo que hizo es un censo y delimitó los ríos en los cuales se encontró. Al mismo tiempo visualizó si en estos lugares se habían comederos. Los resultados que tuvo este investigador, disculpen, se reportaron 16 individuos, 25 comederos. No quería avanzar. A ver, disculpen. No quería avanzar la pantalla. Un momentito, disculpen. Esta es mi diapositiva. Un momentito. Bueno, para seguir hablando, ahorita lo ordeno nuevamente,
En lo que respecta a la caza de manatí en la investigación, en ella se intentó ver cuál es la percepción que tienen las poblaciones justamente con respecto a por qué cazar el manatí, o sea, cuál es su uso, cuál es su consumo y todo ello. En esa investigación de la caza de manatí se registró que muchas de las poblaciones que cazan manatí se encuentran entre los 50 y 60 años. En menor cantidad ya son las poblaciones menores de 20 años, 70 años. Estas poblaciones tienen una muy buena percepción sobre el hábitat de estas especies, saben reconocer a simple vista si es un macho o una hembra, en qué lugares comen, ya que han tenido largos años de experiencia cazando a esta especie. En la última investigación, que es ya sobre rehabilitación justamente de esta especie, el Centro de Rescate de Especies Amazónicas, CREA, se intenta, no, se está logrando justamente reinsertar especies rescatadas, especies que han sido encontradas como mascotas, especies que han sido decomisadas que estaban siendo vendidas, o especies que habían sido capturadas, pero felizmente llegaron a tiempo pues, para su rescate. Ya que se recuperó. Ya. Justamente estoy hablando de esto. Bueno, en la metodología que usó la persona, un manejo sanitario, control de infecciones de la especie, el registro, ponerles chips donde se puede medir su temperatura, en infraestructura, generar los pozos para que esta especie se pueda desplazar, el tratamiento y desinfección, siempre limpiar sus pozos antes de la preliberación, cuando ya están en zona de preliberación, ahí ya no se hace limpieza, solamente se hace el sistema de recirculación y filtración del agua. En la alimentación, eso depende mucho de la edad. Si es hasta 5 años, se le da una leche en específico, que es para que este manatí, como muchas veces no está con la madre, no puede alimentarse de esta. Así es que necesita una leche específica para su alimentación. En recursos humanos, se necesita de todo tipo de especialistas relacionados a la biodiversidad, geógrafos, biólogos, médicos veterinarios o tecnistas, entre otros. En los resultados para esta investigación se rescataron 28 manatíes, de los cuales 17 siguen vivos hasta el 2010, pero según los datos actuales del mismo Centro de Rescate de Especies Amazónicas, CREA, se hay 59 rescatados, 25 liberados, 12 en el CREA, y dentro de estos hay 2 nacimientos. Ustedes dirán, ¿por qué han fallecido tantos en el camino? Muchas de estas especies llegan justamente en estado de caquexia. Ese estado es un estado de desnutrición casi total, porque cuando tú ves un manatí y a veces tienes la oportunidad de tocarlo, no por diversión, sino porque justamente estás trabajando con ellos, no sientes sus huesos. O sea, este tipo de huesos nunca se llegan a ver dentro cuando ves a un manatí normal, porque su grasa protege todo eso, cubre todo eso. Y cuando ves ese tipo de imagen, sabes que esta especie está en un peligro crítico. Probablemente esta especie no haya sobrevivido. Muchas veces, como digo, los manatíes son rescatados, pero se encuentran en un enorme estado crítico. Entre los resultados tenemos que el manatí, ya como una forma de conclusión, el manatí amazónico controla las plantas acuáticas, como la Pistia triotes, que es una de las que se esparce más rápido. Al consumir esta, a la vez que limpia la cocha y deja que los procesos ecosistémicos dentro de esta se sigan dando, las heces que bota el animal cuando come esto sirven de alimentos tanto para el fitoplancton y zooplancton de los ríos y de las cochas. Al mismo tiempo, muchos peces se alimentan de esto. Es una doble función, aparte de controlador de plantas acuáticas, como parte del ciclo ecosistémico dentro de las cochas. Por otra parte, tenemos que las poblaciones rurales, prácticamente en un 70%, se basan justamente en la alimentación de peces. Peces, como les comentaba, que dependen del manatí para su alimentación. Y bueno, también en la parte de biodiversidad, con respecto a que muchas especies de aves se alimentan de los peces que se ven beneficiados por el manatí. En conclusión ya, esta recopilación bibliográfica ha dejado en claro el primer punto, que es esencial que el manatí sea protegido por la gran importancia ecosistémica que tiene. Por otro lado, la capacidad de carga que tiene es enorme debido justamente a la disminución de su población y a las pocas investigaciones que se tienen para su conservación. En la caracterización de la participación de esta especie,
ha sido aclarada casi en su totalidad. Faltan hacer muchas investigaciones en, bueno, la parte bibliográfica, y agradecer por su atención. Bien, muchas gracias Tomás por la presentación. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar que el público o que los asistentes hagan sus preguntas de manera directa, pero para eso, de manera ordenada, primero levantan la mano, se le activa el micrófono y hacen su pregunta, ¿sí? Entonces, pero en particular les pediría que sean puntuales, ¿no? Bueno, o sea, ir directamente a la pregunta. Entonces, quisiera saber, bueno, si alguien de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta a Tomás sobre su trabajo. Bien, yo sí, y quisiera hacer una pregunta, Tomás, y es, digamos, cuando lleves a cabo tu investigación, ¿en qué consistiría el trabajo de campo que tú llevarías a cabo? ¿No? Porque nos has presentado una buena revisión de literatura, ¿cuál sería la siguiente etapa? Es decir, ¿cuál es la parte que vas a hacer como investigación de campo? El primero es a través de imágenes satelitales ver cuántas cochas ya se encuentran actualmente invadidas de la plaga, ¿no? Y al mismo tiempo ver en las zonas alrededores, hacer justamente un censo de manatíes para ver si es que estas zonas cuentan con la presencia de al menos una cantidad mínima de 5 especies que puedan dar control a esta plaga. Si en caso no se encuentra esta especie, ahí habremos que hay una carga ambiental justamente para el manatí, porque en este lugar probablemente no se estén dando los ciclos ecosistémicos. Y ahí es donde el geógrafo, a través de las herramientas SIG y eso, puede intervenir en la detección de estas zonas para su posterior control. Mi tesis también va a ir enfocado un poco al desarrollo rural de las poblaciones. Como comenté, entre el 70% de la alimentación de las poblaciones rurales en la Amazonía dependen del pescado de los ríos, ¿no? Pescado que depende indirectamente del manatí. Es por ello que también hago en énfasis justamente en este punto de que las poblaciones, por el desconocimiento que tienen, no saben de la importancia que tiene el manatí para el desarrollo de ellos, ¿no? Y para la subsistencia también. Y hay, digamos, cifras recientes que incluyan censos poblacionales del manatí, al menos en la zona de estudio que has seleccionado. En lo que respecta a Huepi Sequime, el ACR de Tanchiaco-Tahuayo, entre otras áreas protegidas, sí, se han hecho censos, pero estos censos se hacen con las especies rescatadas, para ver en qué estado se encuentran. Y según tengo entendido por el señor mismo Juan Babilonia, que me pudo asesorar en esto, eh, son muy pocas las especies que han sido, que han fallecido posterior a la liberación. Casi todas han estado en un buen estado cuando se le hizo el monitoreo. Se tiene una buena contabilización de las especies rescatadas. Falta investigación para saber justamente de las especies que han vivido toda su vida en fauna silvestre. Y eso estaría bien que muchos geógrafos se pudieran dedicar a la biogeografía. Pero ahí te estás refiriendo específicamente al manatí amazónico únicamente, ¿verdad? Sí, al manatí amazónico. Ok, entonces, ya, técnicamente no estamos hablando de especies, sino de individuos, ¿no? Se han rescatado X individuos de tal especie. Ya. El centro de rescate se especializa justamente en rescatar manatíes. También rescata otras especies, pero su especialización es manatíes. Ya. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos tu participación. Bien, y Muchísimas buena gracias. suerte con el estudio. Gracias. Ok, continuamos entonces. Nuestro tercer ponente de la tarde es el magíster Fabián Brondi Rueda del Instituto Geográfico Nacional del Perú. Y aquí ya el tema va un poco más hacia lo tecnológico. ¿Okay? Su ponencia se enfoca en el uso de sensoramiento remotos con drones aplicados a la arqueología. ¿Okay? Combinación de uso de LIDAR, sobre todo con drones, ¿no? Y él nos presentará la investigación que se titula
generación de modelos digitales de superficie empleando tecnología LIDAR montada en aeronaves remotamente piloteadas o RPAs sobre los centros arqueológicos Cuela, el Imperio en Chachapoyas. Bien, Fabián, te doy la palabra para que nos des tu presentación. Tenemos a Fabián por aquí. A ver. Si Ariana podría activarle... Ok, ¿ahora sí me apoyarlo. escuchas? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué Ya, tal? perfecto. Sí, perfecto. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla entonces. Ok. ¿Ahí la ven? Sí, te escuchamos y lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, listo, ahí vamos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es Fabián Brondi Rueda y trabajo en el Instituto Geográfico Nacional, en la dirección del Departamento de Cartografía Especial. Bueno, yo les voy a compartir un trabajo que realizamos, que iniciamos el año pasado en el mes de noviembre sobre dos centros arqueológicos, el principal, que es el que ven en la imagen Cuela, y uno que se encuentra aledaño aproximadamente a 2 kilómetros, que se llama El Imperio. ¿Cuál fue la razón de este ejercicio? Sucede que en la actualidad, en el contexto cartográfico, la tecnología cada vez ocupa un papel muy importante, y esta institución, me refiero al Instituto Geográfico Nacional, como ente rector de la información espacial, tiene la responsabilidad de crear manuales y normativas para la generación de productos geoespaciales, ¿no? Hablando no solamente de mapas. La tecnología LIDAR en la actualidad ya se está utilizando en muchos países, inclusive en el Perú, pero no tenemos aún oficialmente una normativa en la cual las personas o las empresas o las instituciones puedan utilizar este protocolo de producción de información, y que exista una homogeneidad en los productos. Al margen de eso, también el potencial, que es sumamente interesante en el empleo de los sistemas LIDAR. Entonces, hablando de sistemas LIDAR como una técnica de teledetección, ¿no? Básicamente consiste en un haz de luz que se dispara, y bueno, este haz de luz, estos haces de luz, dependiendo de las características del equipo propiamente dicho, la altura, también hablando de un equipo montado en un dron, en un RPA, me permite poder tener una representación del área de estudio en 3 dimensiones. Es como, imagínense una máquina de tatuar que va disparando, disparando, disparando sobre la cobertura, y vamos generando un modelo tridimensional. Pero ahora, el éxito de esto es fusionarlo con una malla de imágenes de una cámara RGB o una cámara multispectral, si es que la tuviéramos, y los resultados son bastante interesantes. Una de las propiedades, que es las que más me gustan, que justamente este sensor no traspasa un objeto. Lo que hace es que se inmiscuye, vamos a decirlo así, entre los pequeños orificios que se encuentran, ¿no?, entre la vegetación. Entonces llega al fondo, y eso es algo de lo que más me emociona, porque luego podemos hacer ejercicios de filtrado y retirar estas capas, por decirlo así, como si fuera una sábana, una cama con varias sábanas. Si usted quiere llegar al colchón, digamos, y va retirando esas sábanas, pero sin afectar o sin impactar el medio, hablando, como podemos ver en esta imagen, de que tenemos una zona boscosa y debajo tenemos estructuras. Entonces vamos a ver un poco de eso. Bueno, la zona de trabajo es aquí donde podemos ver este video rápidamente, y lo voy a parar aquí. Entonces vemos estos dos polígonos, el principal, que esa es la zona
que nos permitió testear y desarrollar un protocolo, porque además del vuelo y el procesamiento, uno de los objetivos fue crear un algoritmo, estamos hablando de Deep Learning, para que pueda digitalizar luego lo que nos interesa debajo de la vegetación. Y al costadito de rojo hay un polígono más chiquitito, y esta es la zona del imperio donde estoy poniendo la manito, donde todo está totalmente cubierto. Entonces es bien, bien interesante y lo vamos a ver ahorita, qué es lo que pasó y cómo se hizo este ejercicio y los resultados. Bueno, este es un poco un video así cortito nomás de la zona de trabajo, por si algunos todavía no han tenido el placer de visitar esta zona. Es una zona realmente impresionante. Este es parte del área principal de trabajo. Tenemos dos áreas, ¿no? La fortaleza propiamente dicho, y luego la zona del imperio, que es el centro arqueológico más pequeño. Entonces aquí teníamos que probar si es que la hipótesis que habíamos planteado al crear este algoritmo inteligente podía digitalizar estructuras como las que estamos viendo en esta imagen, pero totalmente cubierta de vegetación. Entonces, la fortaleza fue el lugar donde hicimos la prueba, el testeo y desarrollar el protocolo. Y luego inmediatamente ya lo llevamos a cabo en la zona que está totalmente cubierta. Bueno, entonces la campaña se desarrolló específicamente con tres componentes. Primero, el componente geodésico. No podemos hablar de precisión si no tenemos geodesia, eso siempre lo digo, ¿no? Esto es indispensable. El segundo componente de la campaña fue los vuelos con RPA a baja altura, estoy hablando de 80, 90 metros, para generar una malla, que es la malla que se fusiona con la nube de puntos líder para que le dé una textura, una calidad impresionante. Y el tercer componente es el vuelo RPA también, pero ya montado con el sistema líder. Ok, entonces hablando de la primera etapa, que es el premarcado, identificado nuestra área de estudio, nuestra área de interés, ¿no? Lo dividimos en dos zonas. La parte superior, que es la parte alta de la zona conocida del centro arqueológico, utilizando la metodología que es la oficial, actual, vigente, 900 lecturas, eso está muy bien, estamos hablando de un orden C, una precisión de 2 centímetros, 1 centímetro, está perfecto. Luego, en la parte inferior, que es la parte, digamos, los límites inferiores de toda la zona de objeto del área de interés, y esto para que al momento de hacer el ajuste, esta sábana, vamos a decirle, que es este gran mapa, esté sumamente templado y no tengamos rugosidades como efecto de no colocar adecuadamente nuestros puntos de control. Luego de eso, una vez colocados nuestros puntos de control, entonces vienen las misiones RPA, que son unas misiones poligonales, como pueden apreciar aquí en la imagen, ¿no? Dividimos polígonos, es una relación entre características del equipo de vuelo, condiciones de tiempo, y saber qué es lo que quiero obtener también, ¿no? Para eso yo obtengo una resolución, en este caso 3 centímetros de PCD, estamos hablando tamaño de píxel, nos quedó perfecto, ¿no? Esto lo planificamos, ¿no? O sea, parte de la metodología es justamente planificarlo, modelarlo en gabinete y luego llevarlo al campo. Y en el campo corregimos lo que tengamos que corregir, porque a veces el campo tiene, digamos, se presentan algunos aspectos que tenemos que resolver ahí. Bueno, la zona de trabajo tenía lugares un poco difíciles, como vemos aquí en la imagen de abajo, ¿no? Es una zona de acantilado bastante impresionante, pero a la vez emocionante. Uno de los aspectos importantes que siempre recomiendo a los investigadores, a los chicos, a los estudiantes, es de que revisen en el campo lo que hacen, porque luego nos damos sorpresas que no son muy buenas cuando regresamos a nuestros centros de labor o nuestras universidades, ¿no? Entonces, debemos de validar y entender que los datos que estamos levantando están bien. Entonces, eso me permite, si algo no está bien, resolverlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que suceden es, por ejemplo, muy común cuando colocamos estos marcadores para hacer el ajuste, ¿no? Colocamos a veces no respetamos algunas configuraciones en función del efecto de la luz y las características de la cámara, que no me permite ver cosas como estas, ¿no? Entonces aquí, digamos, probamos diferentes colores, tamaños, tenemos un patrón básicamente, ¿no? Pero igual, siempre lo probamos
Entonces eso nos permite hacer un buen ajuste luego porque podemos identificarlos, ¿no? Bueno, hacemos un preprocesamiento en campo, eso siempre, 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 para ver que las cosas estén bien, y seguimos avanzando, ¿no? Aquí en un procesamiento bajo, todo está perfecto, pero, como ustedes pueden apreciar, aquí en la imagen vemos los dibujos que son circulares, que son las bases de las edificaciones, ¿no?, antiguas, pero claro, no tiene mucho chiste porque si yo, basado en el concepto de que el líder me permite disparar un as que se inmiscuye debajo de la vegetación, aquí veo todo, ¿no es cierto? O sea, no tendría mucha lógica. Pero sí tiene una lógica. La lógica es entrenar un algoritmo a propósito en este tipo de cobertura, en este tipo de área. Ok, esta es un poco la imagen ya del equipo que utilizamos. Como pueden ver, es un equipo de alto rendimiento, y lo que ven aquí montado es el sistema LIDAR, solo de el sistema inercial. No tienen referencia espacial, o sea, están flotando en la galaxia, no sabemos dónde. Bueno, aquí ya toda esta interconexión, bueno, se hizo en Lima, ¿no? Aquí no fuimos a probar, sino fuimos a hacerlo. Para las misiones de vuelo ya utilizamos otro tipo de software que son un poco más sólidos. Lo que quiero mostrarles aquí, que se ve acá en la parte inferior de la imagen como enredado, lo que pasa solo de comentario, el equipo tiene que hacer una calibración, el LIDAR hace unos vuelos como en 8, y luego cuando ya calibra, agarra bien sus satélites y sale a su misión, ¿no? Va y viene. Y listo, y con eso obtenemos la nube de puntos. Vamos con los resultados. Entonces, como comenté, el área de estudio está dividido en dos sectores. El sector más grande, que es Cuelap principal, y el Imperio. Entonces, en Cuelap entrenamos el procesamiento y sirvió de guía de modelo para el desarrollo del algoritmo inteligente. ¿Para qué? Para que identifique estas bases de estructuras, estos polígonos, ¿no?, que por lo general la configuración son circulares, ¿no?, como podemos ver aquí a continuación. Bueno, entonces se generó el modelo digital de terreno, ¿no?, el modelo digital de superficie, y estas son un poco las tomas de la secuencia del procesamiento, ¿no? Entonces usted ingresa sus datos, está 9 puntos, este es solamente un sector, el sector sur del área, y luego el siguiente paso es clasificar. ¿El clasificar qué, no? Entonces yo le doy como una clasificación supervisada en ARDIS, en lo que usted quiera, ¿no? Clasifica, dice, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y luego cuando clasifica ya le permite decir, esto quiero y esto no quiero. Entonces, aquí en la imagen de abajo podemos ver la misma zona y ya hemos retirado una clasificación que es la vegetación. Pero aquí está fácil, ¿no? Porque, claro, son poquitos árboles, pero es parte del entrenamiento. Luego generamos el TIN, ¿no es cierto?, que es este triángulo irregular, ¿no?, estos nodos irregulares, luego el modelo digital de terreno limpio, y luego mezclamos esa malla con la nube de puntos densa. Pero esa malla la hemos obtenido en el vuelo RPA, en el vuelo fotogramétrico. ¿Se acuerdan que vimos los polígonos? Para sumarle. ¿Qué es lo que pasa? Algo como esto. Entonces aquí tenemos una vista del ortomosaico que se ve muy bien, ¿no? Y luego aquí también se ha generado ese modelo digital de terreno a partir de los datos LIDAR. Visualmente está bonito, está perfecto. Ok, le vamos haciendo un poco de zoom y no se pierde la resolución. Perfecto. Fíjense esta imagen, en la parte superior es la reproducción en 3D. Y en la parte chiquita, en la parte inferior, perdón, la imagen es la imagen propiamente dicha. ¿Cuál es el detalle de acá? Fíjese el detalle de las texturas. O sea, se respeta y eso está sumamente bien. Porque claro, si yo voy a hacer un análisis remoto, aquí no me voy a perder ningún detalle. Esta es una vista del lado posterior y otra vez es la fusión de esta nube de puntos más la malla obtenida por el vuelo fotogramétrico. Cuando hablo de vuelo fotogramétrico entendemos que es una cámara que está apuntando cenitalmente, ¿está bien? Entonces es fotogrametría aérea.
Bueno, y ahora aquí viene lo interesante, ¿no? Entonces lo vemos así y decimos, qué bien, ¿no? Ok, hicimos el ejercicio con LIDAR y con RPA, sí, pues yo estoy viendo lo que, ¿no? La vegetación y veo las estructuras de las viviendas, ¿no? Pero ¿qué hay debajo? Ok, entonces aquí se entrena este algoritmo en el cual visualmente yo le digo qué cosa es qué, ¿no? Se hace una programación bueno, se utiliza un programa de código abierto que se llama TensorFlow y luego un poco de programación de C++, en el cual yo le digo, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Porque imagínense que usted quiere contabilizar, no sé, 500 casas, 400 casas en 6.000 hectáreas. Es un trabajo realmente complicado y quizás en cierta medida inexacto. La idea es esto automatizarlo, ¿no? Y claro, también validarlo. Eso es importante. Ok, entonces una vez desarrollado y probado el algoritmo entrenado, vino la misión más importante. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen, en la de la izquierda, es el área básicamente de trabajo y el imperio, y en la derecha es el polígono pequeñito que representa 2 hectáreas. Como ustedes pueden apreciar, existe bastante densidad de vegetación. Muy bien, entonces, esta es el ortomosaico generado con un drop antes de llevar a cabo el ejercicio. Como ustedes pueden apreciar, aquí vemos solo la vegetación, algo de suelo desnudo y quizás en la parte de la izquierda, zona de cultivo, ¿no? Esa parte de aquí. Es bien claro. Se genera el protocolo de procesamiento de entrenamiento LIDAR. Entonces, lo primero, la nube de puntos LIDAR y, como vimos en la imagen anterior, la clasificación. Entonces, yo voy a clasificar la vegetación, el suelo desnudo y pongo en ejecución el algoritmo que he probado en Colab, en la parte superior, porque las estructuras son de la misma naturaleza, o sea, roca. Y acá empezaron las primeras sorpresas. En la parte derecha, superior derecha, podemos ver un perfil de elevación que no tiene mucha resolución, es el filtrado, el básico primero, y vemos el terreno y vemos los árboles, los puntitos que están aquí arriba, todo esto representa la vegetación. Pero en la parte de la izquierda, en esta imagen que se ve naranja, que es casi el primer paso del procesamiento, podemos apreciar que ya se presentan algunas imágenes circulares, ¿no? O sea, son las estructuras que están debajo de la zona. Muy bien, utilizando un software, utilizamos un software que se llama Atlas, entonces vamos analizando el perfil de elevación y todo lo demás para ir infiriendo lo que está sucediendo. Y aquí viene la ejecución del algoritmo. Entonces, a ver, vamos a ir viendo esta imagen. Aquí, la primera imagen superior izquierda es la zona boscosa. Se realiza un trazo aleatorio, como que ven aquí, se ve el perfil del terreno, y aquí ya identificamos una estructura. Y luego, en la imagen inferior izquierda, como ustedes pueden apreciar, es otra zona, pero la estructura está descubierta, ¿cierto? El modelo generado de la estructura, si nos fijamos, es igual la respuesta de lo que se encuentra debajo, ¿cierto? O sea, esto está descubierto y esto está cubierto. Ahora, esta es la vista de toda esta zona que está cubierta de vegetación. Lo que pueden ver, estos polígonos circulares, son las bases de las edificaciones. Inclusive aquí hay unas edificaciones rectangulares. Parte de nuestro equipo, que es el arqueólogo Warren Church, que él es estudioso más de 15 años de Chachapoyas, y nos comentó de que, bueno, esta presencia rectangular, eso ya es, digamos, el estilo inca, ¿no? Entonces aquí nos comentó que existen aquí una serie de situaciones poblacionales, ¿no? Al respecto, sumamente interesantes. Claro, nosotros no somos arqueólogos, simplemente generamos productos para que sirvan a diferentes tipos de estudio. En este caso, ¿por qué nos centramos aquí? Porque teníamos que hacer una guía, entonces teníamos que llevarlo a un lugar donde teníamos que experimentar en cierta medida de dificultad para saber si el alcance de este protocolo o de este tipo de manuales. Entonces aquí está la entrada en acción del algoritmo. Esta no es digitalización manual, es el algoritmo en el cual
de acuerdo a esta clasificación, vamos a decirlo así, estamos diciendo, mira, cuando encuentres esto debajo, yo quiero que me lo identifiques, ¿no? Y me lo vectorices, porque básicamente es una vectorización, claro, automatizada. Podemos hacer un montón de operaciones, ¿no? Entonces luego me quedo con el perfil del terreno, y luego regresamos a la imagen anterior. ¿Se acuerdan de esta imagen de aquí? Que fue el área de trabajo principal, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estas son las estructuras que están debajo de esta zona que está cubierta de vegetación. Si lo vemos aquí otra vez en una corrida, vamos a decirle OK, en la imagen superior izquierda, la imagen que está cubierta, ¿cierto? En la de la derecha, superior derecha, el procesamiento normal, ¿no? O sea, me refiero a la rutina LIDAR, ¿no? De filtrado. En la parte inferior derecha, el algoritmo, ¿no? Donde ya está haciendo su trabajo. Y luego en la imagen inferior de la izquierda ya estamos viendo la superposición. Estamos hablando de jugar un poco con capas. Esto es importante, la validación de campo. El compañero que vemos acá es parte de nuestro equipo, el arqueólogo Cotín. Entonces, como pueden apreciar, los trajes blancos quieren decir de que es en los tiempos del COVID, ¿no? O sea, no es mentira, es verdad. Esto ha sido hace unas 3 semanas. Y bueno, este compañero se fue con las imágenes como parte de las diapositivas, solo que con coordenadas, para poder validar efectivamente lo que el procesamiento descubrió. Y sí, como pueden ver aquí, él hizo algunas anotaciones y claro, aquí está en el lugar de trabajo y tomó fotos de las estructuras. Claro, no podía ir con un machete a pelar y todo lo demás, porque justamente parte de la metodología es no ser invasivo, no solo con el patrimonio, sino con el ecosistema, con todos los recursos que tenemos que proteger, si no tendría mucha lógica. Es un poco de imágenes de cómo se ve el lugar. Este trabajo ha sido presentado, bueno, ya salió la publicación hace unos 3 días en una revista italiana que se llama Schematica. Estamos súper contentos. Pero como comenté al inicio, la finalidad de este ejercicio es para poder crear una norma técnica y una guía a nivel operador, en la cual, a través del IGN, lógicamente para ponerla en disposición, de tal manera que cuando generemos este tipo de productos y querramos certificarlos, oficializarlos, haya seguido todo un patrón o un protocolo de producción. Entonces, eso es bueno porque nos permite impulsar el empleo de la tecnología, optimizar nuestros tiempos, generar información con mejor calidad, resolución espacial y evitar, en algunos casos, ponernos en contacto en situaciones peligrosas o también quizás dañar algún ecosistema, ¿no? En ese afán que uno quiere ingresar y perturba e impacta. Bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y espero poder resolver las preguntas que tengan. Gracias. Perfecto, Fabián. Muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Veamos si entre los participantes hay preguntas. Veo algunos nombres de chicos que también les interesa mucho el sensoramiento remoto, uno que por ahí que trabaja con drones. Dudas, preguntas. Acá, Marcos, a ver. ¿Tienes el micrófono, Marcos? Creo. A ver, ¿dónde estás? Marcos, si me escuchas, prende tu micrófono, por favor. Ok. Ahora sí. Ya, ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tenía 2 preguntas, una muy puntual, muy técnica, y otra un poco más, digamos, de reflexión. La primera es sobre cuántos puntos por metro cuadrado se llegaron a disparar
¿Cuántos puntos? con el... Ajá. Entre 300 y 400 puntos por metro cuadrado. Estamos hablando que, de acuerdo a las características de este equipo, o sea, me refiero a este equipo LIDAR, las alturas de vuelo, entre 80 y 100 metros. Genial. Y bueno, mi otra pregunta era un poco ya como, digamos, también representante del IGN, ¿no? ¿Cómo ves, o sea, cómo ves la situación actual, digamos, del desarrollo de la aplicación y desarrollo de esta tecnología y qué desafíos, digamos, o expectativas tú percibes o crees que se tienen como institución, ¿no? Porque es como tú has mencionado, es una herramienta muy útil, es una herramienta no invasiva, es una herramienta que en verdad tiene unas ventajas muy apreciables en ese sentido, pero claro, está también creo una contraparte porque creo que es muy costoso, ¿no? Y entender un poco también las brechas, porque en Europa, por ejemplo, ya existen mapeos LIDAR, o sea, ya hay, digamos, datos LIDAR para casi todo el territorio, o buena parte del territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, digamos, la situación aquí en Perú a partir del IGN como institución, ¿no? Esas expectativas y desafíos. Claro, mira, te lo respondo por partes. La primera reflexión es, nadie tiene necesidad de lo que no conoce. Así, ¿cierto? Entonces, en el caso del aspecto económico, es importante. Estos equipos son sumamente caros. Este equipo LIDAR, para empezar, no es del IGN. Esto se pudo materializar, este ejercicio, porque tenemos una alianza con una empresa europea que se llama METS. Ellos tienen más de 15 años, 20 años haciendo este tipo de ejercicios. Justamente para poder, en contraparte de no tener el recurso, ¿no? Imagínate pedir una compra de $400,000, o sea, suena como, ¿no? Muy caro, ¿no? Y te van a decir, oye, pero con eso, ¿no? Al margen de que nuestra institución es excelente rector y todo lo demás, pero no nos podemos gastar el presupuesto del año o de 2 años en una herramienta. Pero eso no significa de que no nos vamos a quedar sentados. Entonces ya eso es justamente la habilidad de aquí de todos nosotros, me refiero de los directores, de buscar este tipo de alianzas. ¿Por qué? Porque necesitamos manipular, capacitar, en el sentido que cuando ya tengamos la posibilidad de contar con la herramienta, me refiero de la institución, tenemos gente capacitada y entrenada. O sea, no podemos nosotros mirar todo lo que pasa alrededor y seguir sentados y ser como una planta haciendo la fotosíntesis, ¿no? Entonces, eso también es parte del arte, vamos a decirlo así, de buscar acercarnos a la metodología. Y lo que me gusta de este tipo de técnicas o tecnologías es que tú lo demuestras haciendo, no diciendo. Es sumamente demostrativo. Y eso te permite además acercarte, ¿no? Y en el sentido de que es más factible poder obtener este tipo de equipos sumamente caros, pero con resultados bastante objetivos y tangibles. Eso. Bien, gracias. Tengo un par más de preguntas. Una de ellas es sobre el nivel de penetración en la masa forestal que pueden, digamos, valga la redundancia, penetrar estos sistemas LIDAR, ¿no? ¿Cuánta penetración? ¿Cuál es el tamaño de la capa forestal que podría darte resultados satisfactorios? Ok. A ver, en este ejercicio, digamos que hablando de la altura del fuste de esta zona de entrenamiento, más la copa del árbol, estamos hablando como de unos 4 metros. Ahora, yo les comento, en el año 2013 participé en un ejercicio de LIDAR también, y bueno, en una zona de México de altura, me refiero de bosques de 7, 8, 10, 15 metros, ¿no? Entonces igual funciona, pero el detalle es las características y la calidad del equipo. Es como decir, yo tengo una cámara Nikon de 50 megapíxeles versus mi camarita de mi celular de 8 megapíxeles de resolución. Entonces, todo está asociado a las características de la herramienta. Pero si hablemos de alturas, o sea, si alguien me pregunta, ¿y lo podemos hacer en la selva peruana? Claro, en el 2013 se hizo un inventario bien interesante, un investigador norteamericano de la selva peruana. O sea, lo podemos googlear en un TEDx estos.
Y ahí está el ejercicio, o sea, hizo un inventario de carbono, ¿no? Porque, o sea, la aplicación es para lo que querramos, ¿no? O sea, la metodología nosotros la llevamos, pero le damos el frente de aplicación a lo que querramos. Esto es un ejercicio de arqueología, pero si lo queremos llevar a un ejercicio, no sé, de un frente ambiental y digo, ya, ok, yo quiero hacer mi inventario de carbono, ¿no? Donde tengo que contabilizar y hago el ejercicio ese a la altura del pecho y el tipo y las ecuaciones salométricas y no sé qué, no sé cuánto, también lo puedo hacer así, ¿no? Entonces, es relativo en función a la calidad. ¿Por qué? Porque hay líderes que se montan en avionetas que son mucho más grandes y para hacer cosas mucho más grandes. Entonces, la escala de generación de información está relacionado en el tipo de herramienta. Y una última pregunta del público es si esta metodología puede ser utilizada en otras áreas arqueológicas de montaña o fue adecuada específicamente para esta zona. Asumo que el No, algoritmo es para esta zona. claro, o sea, en realidad se entrena el algoritmo, como les comenté, ¿no? O sea, entiendo de que todo o la mayoría de participantes cuando hablo de clasificación supervisada y en contexto de sí, todos nos estamos entendiendo. O sea, al final lo que yo le voy a decir esto es esto, y cuando lo veas, me lo vas a replicar. Claro. Eso es lo que hace, nada más. Claro, pero tiene toda una etapa de la programación. Y reconozco, yo no hice la programación, es un equipo de trabajo Italia-Perú, ¿no? En el cual estos compañeros nos llevan años luz. Y qué bueno, porque tenemos que acercarnos a lo que saben. Esa es la mejor manera de aprender, ¿no? O sea, siempre estar con lo que saben más y así nosotros todos crecemos en el aprendizaje, ¿no? Esa parte de lo ideal. Pero lo llevamos al escenario que quieran, o sea, al final es una rutina de procesamiento, nada más, así como cuando procesamos una imagen satelital de la costa y luego hacemos filtros para, no sé, la radiometría y no sé qué, y luego en la zona de bosques, la humedad también tiene un efecto, y vamos aplicando todas, tenemos un entrenamiento, digamos, ¿no? Es igual, o sea, es procesamiento. Es todo procesamiento digital. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por tan interesante estudio. Bien, seguro van a haber chicos, chicas acá muy interesados en contactarte para más detalles de aspectos metodológicos. Claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación otra vez. Gracias. Bien, finalmente, y para cerrar con broche de oro este seminario, nos acompaña hoy desde la Universidad de Barcelona David Lloveras Lafuente, quien le da un giro a la temática de hoy con su presentación titulada Distribución, Evolución y Correlación Espacial del voto independentista en Barcelona. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Te cedo también el micrófono. Muy bien. Y la pantalla. Bueno, antes de nada, agradeceros la invitación y el placer de poder participar por segundo año en el coloquio de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en este coloquio de estudiantes de Geografía y Medio Ambiente. Para mí fue un gusto poder participar el año pasado y me llegó información de que para ustedes pues también había sido un gusto, también os había gustado y pensé que sería oportuno participar este año porque la verdad es que siempre es un placer compartir metodologías y ver cómo, no solo cómo uno trabaja, sino cómo los otros trabajan y dudas que puedan tener el resto de personas al respecto y todavía más cuando se trata de una colaboración transatlántica. Somos geógrafos y tenemos de tener una visión global de las diferentes maneras que se trabaja la geografía. Entonces, yo creo que no puedo compartir, no puedo compartir la pantalla. Si pueden ustedes ir pasando, la organización puede ir pasando el PowerPoint, yo, para que no sea muy repetitivo, alzaré el dedo cada vez que tengan que pasar el PowerPoint, así no lo tengo que decir y no se hace tan pesado. Hoy les vengo a hablar
del tema que estuve trabajando en los últimos 6 meses. Estuve trabajando una serie de datos, una serie de datos que por suerte o por desgracia hemos tenido en Cataluña y en todo el Estado español, que es que tenemos muchos datos de elecciones, porque hemos tenido muchas elecciones últimamente a causa de la inestabilidad política que hay tanto en la región, como en la nación catalana, como en el resto del Estado español. Y consiste en hacer ese trabajo de datos sobre un tema muy concreto, que es el eje voto independentista, voto unionista. Entonces, la investigación parte de 4 objetivos iniciales que he clasificado en cuatro partes. Tienen estos nombres, ¿no? Espacio, tiempo y variables explicativas. Son las dimensiones en las que considero que un trabajo de este tipo necesita profundizar, necesita trabajar utilizando estos conceptos y estas 4 dimensiones. Entonces, la primera dimensión consiste en encontrar patrones de concentración de distribución, es decir, encontrar clústeres. Mi área de estudio es el municipio de Barcelona, entonces tengo una serie de datos y estos datos, mi primer objetivo es agruparlos en concentraciones de carácter homogéneo, llamadas en inglés clusters. El segundo objetivo es relacionar la evolución temporal de los resultados, concretamente de los resultados electorales, con los eventos más relevantes que han tenido lugar en los últimos 4 años, que no han sido pocos. Es decir, en Cataluña actualmente vivimos un conflicto político, existe un conflicto político entre el gobierno español y el 50% de la población catalana, que es favorable a la independencia. Y a causa de la complejidad del problema, cogí el intervalo de 4 años. Tenemos suficientes datos como para arrojar conclusiones más o menos significativas y da para ver las interacciones que hay entre la realidad social y la realidad del día a día, ¿no? Los diferentes eventos importantes como pueden ser manifestaciones o macro campañas electorales relacionadas con los datos concretos de los resultados electorales. En tercer punto, tenemos encontrar las áreas con mayor fidelidad electoral, que básicamente consiste en sobreponer una serie de mapas y observar el comportamiento electoral de los diferentes clústeres. Es básicamente ver si los clústeres se mantienen. Y, en tercer lugar, consiste en cruzar las diferentes variables de tipo socioeconómico, que ahora veremos cuáles son, con los resultados electorales. Entonces, datos disponibles. Los datos disponibles, por suerte, y no es una cosa con la que los geógrafos nos encontremos muy a menudo, como hemos podido ver en las diferentes intervenciones previas a la mía, ¿no? Los datos son una cosa preciosa para los geógrafos. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos datos, como ya he dicho, los datos electorales. Hemos tenido muchas elecciones en los últimos 4 años, concretamente 2 elecciones de carácter autonómico, 2 elecciones catalanas, y 4 elecciones generales, 4 elecciones españolas, de las cuales yo me limitaré a analizar las 3 últimas. Por otro lado, hemos tenido un referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno catalán en 2017 y una consulta no vinculante también convocada por el gobierno catalán en 2014. Estas dos convocatorias, tanto el referéndum como la consulta no vinculante, fueron prohibidas por el gobierno español y es por esos motivos que no tenemos unos datos con el nivel, con el nivel de precisión que yo necesitaba para este trabajo. El nivel de precisión que yo necesito, es decir, precisión escalar, de escala territorial, se trata del nivel de sección censal,
y los datos relacionados con el referéndum del 2017 y la consulta del 2014 se encuentran a nivel municipal. Por tanto, como estamos trabajando a una escala tan grande, a una escala municipal, tener los datos apenas solo del municipio de Barcelona pues no serviría absolutamente para nada. Aquí están dos imágenes de lo que sucedió en 2017, por si tienen curiosidad. En relación a los datos socioeconómicos que cruzaremos con los datos electorales e intentaremos darles un valor explicativo, encontramos tres. La edad, que está clasificada en 4 franjas etarias, hasta los 15 años, de los 15 a los 23, de los 23 a los 65 y mayores de 65 años. Estos datos se encuentran por sección censal, mientras que la renta por cápita y el nivel de estudios son datos que se encuentran a nivel de barrio. Dentro del Estado español, los diferentes niveles de precisión de datos podrían ser 4 o 5. El menor, es decir, el que tiene mayor precisión, es la sección censal. El siguiente dentro de las grandes urbes es el barrio, que normalmente agrupa unas 20 secciones censales. El siguiente es el distrito, que normalmente agrupa 5 barrios. Y el siguiente ya sería el municipal. Entonces, en relación a los datos electorales y a los datos económicos, concretamente la edad, tenemos datos en relación con la sección censal. Sobre la renta per cápita y el nivel de estudios, los datos están a nivel de barrio. Ahora os explicaré metodológicamente cómo se puede justificar esta disparidad de datos y cómo he podido desarrollar la investigación a pesar de este hándicap inicial. Básicamente, está aquí en el segundo punto, lo que he hecho ha sido con las variables que son la renta por cápita y el nivel de estudios, lo que he hecho es generar un proxy, es decir, he hecho la media, he tratado el dato como si fuera una media de las diferentes secciones censales y, por tanto, he cogido ese dato como orientativo, como un proxy. Entonces, antes de nada, en relación a los datos electorales, he agregado los datos por partido. Es decir, en las elecciones la gente vota a un partido. Puede votar pues, a Esquerra Republicana o al Partido Socialista o a la candidatura de Unidad Popular. Cada persona vota una candidatura, pero desde las elecciones de 2015 todos los partidos o la mayoría de partidos en Cataluña tienen una posición bastante clara en relación a la independencia. Por tanto, he agregado los resultados, es decir, he agregado los votos destinados a partidos independentistas, que están aquí los logotipos con un difuminado verde, son los partidos independentistas de los cuales he agrupado su voto. Los partidos unionistas están aquí de color rojo. Y después nos encontramos con partidos federalistas, soberanistas o que no tienen una posición clara al respecto, a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Por tanto, los hemos agregado con los votos en blanco, porque no hay una definición clara si están a favor de la independencia o están en contra. Entonces, una vez agregados los votos de los partidos por posiciones en relación a la independencia de Cataluña, encontramos las variables socioeconómicas, la edad, había muchas clases, acabé por juntar, por agregar los datos de edad solo a los mayores de 65 años, porque era la única clase que tenía fiabilidad real, las otras clases eran muy amplias. En relación a la renta, pues es un valor monetario. Y en relación a los estudios, he agregado los diferentes niveles de estudios en superior, medio y inferior o primario. Entonces, una vez están estandarizados o están trabajados estos datos,
se hace un cálculo de desviación estándar con el voto de cada sección censal, cruzándolo con las variables socioeconómicas, de las cuales van a surgir unas nubes de datos que van a ver al final de mi presentación. Y se generan unos mapas que verán seguidamente usando la herramienta Hotspot Analysis, que bueno, técnicamente se llama JETIS ORG Statistic del programa ArcGIS de Esri, que básicamente sirve para determinar la clusterización, es decir, las concentraciones muy regulares, es decir, secciones censales que con el resto de secciones censales tengan valores muy similares, y el clúster acaba cuando estos valores tan similares se rompen. Es decir, cuando hay una quiebra de la continuidad, una quiebra brusca. Es decir, cuando dejan de ser homogéneos, que dentro del clúster son homogéneos. Entonces, bueno, técnicamente los parámetros son los siguientes. Se ha conceptualizado las relaciones espaciales con la Fixed Distance Band a causa de las discontinuidades residenciales, es decir, solo se han tenido en cuenta las superficies residenciales, y como hay discontinuidades residenciales, se ha necesitado utilizar una distancia de 400 metros, ya que una distancia superior a 400 metros hubiera distorsionado totalmente los resultados, porque hay barrios que están simplemente aislados de otros barrios y no constituyen un clúster en sí mismos. Entonces, si pueden pasar la diapositiva. Vale. Estos son los mapas simplemente descriptivos. Son 5 mapas que los pueden pasar todos seguidos para ver la progresión. Pueden pasarlos así, con 2 segundos cada mapa. Es simplemente para que vean el estado del voto. Vale. Muy bien. No sé si han notado que en las primeras elecciones, en las elecciones de carácter autonómico, en las elecciones catalanas, había un voto favorable bastante homogéneo, bastante generalizado, y en cambio en las elecciones españolas es al contrario. Hay un voto contrario más o menos homogéneo. Esto está explicado por un profesor, por la profesora Romeva, en 2008. Se trata de un comportamiento dual. Depende de cuáles son las elecciones, el electorado vota de una manera o de otra. Entonces, ahora sí pueden pasar los siguientes 5 mapas también todos seguidos, con un par de segundos en cada mapa. Estos son los mapas de los clústers. De color rojo se ven los clústers, las zonas calientes, los hotspots del voto independentista, y de color azul se ven los cold spots del voto independentista, es decir, donde el voto independentista es minoritario. Básicamente se pueden diferenciar en esta serie de mapas de carácter ya analítico con los clústers. Se puede ver primero una secuencia lógica, es decir, no hay grandes cambios en las últimas elecciones, a pesar que en el mapa descriptivo sí que se pueden ver cambios a causa de ese comportamiento dual, pero porque se trata de datos, no son datos absolutos, pero no son datos estandarizados, y estos al estar clusterizados, pues se puede ver simplemente el comportamiento espacial, no importa. Es decir, lo que importa es la proporción y las relaciones de vecindad. Entonces, hay un comportamiento estable, se puede ver aquí en el centro de la ciudad, que es al barri de Gràcia y l'Eixample esquerra, l'Eixample dreta, son los bastiones del voto independentista. En la zona Llobregat, que sería la que quedaría a nuestra izquierda, también se pueden ver 2 bastiones del voto independentista, que son al barri de Sants y al barri de Sant Antoni. Y por otro lado, podemos ver un comportamiento periférico del voto unionista, que es básicamente en barrios de clase muy alta, como podremos ver en los siguientes mapas, y barrios de baja renta. Si pueden pasar para la siguiente diapositiva.
Vale, estos son unos mapas descriptivos de la renta por cápita. De color rojo son los barrios que tienen una menor renta y de color más verde pues son los barrios que tienen una mayor renta. Pueden pasar la siguiente diapositiva. Esta también es descriptiva, es básicamente el nivel de estudios superiores. En los barrios verdes hay un mayor porcentaje de personas con estudios superiores, en cuanto en los rojos hay un menor porcentaje. Puede pasar la siguiente. Este es básicamente el positivo y el negativo del anterior. Se trata de estudios, de sin estudios o estudios primarios. Se puede ver que se mantiene la misma dinámica. Puede pasar al siguiente. Y esto es el porcentaje de mayores de 65 años. Cogí los 65 años porque es una edad aproximada a la jubilación y era una edad en la que había era bastante fiable porque había una cantidad de personas razonable. No era un intervalo de los 20 hasta los 65 años como era el intervalo anterior. Y es interesante ver la cantidad de personas mayores que hay en cada sección censal, ya que muchas veces se habla del voto de las personas mayores, ¿no? Por ejemplo, en el referéndum del Brexit en el Reino Unido se habló mucho del voto de las personas mayores. Entonces aquí tenemos un retrato aproximado del envejecimiento de la población en la ciudad de Barcelona. Puede pasar a los siguientes. Entonces, esto es una superposición de los mapas de clústeres anteriores, es decir, es una media de los clústeres, pero como tampoco no son muy dispares, no cambian mucho uno del otro, pero se puede ver las dinámicas que he explicado antes, ¿no? Esta dinámica centro-periferia. Si puede pasar al siguiente. Esto es el clúster del rendimiento de la renta por cápita. Se puede ver una fuga hacia el oeste de los altos rendimientos. Cuando más cálido es el color, mayores rendimientos hay. Siguiente. Al igual que en la anterior diapositiva, se puede ver una dinámica centro-periferia. Y es hasta preocupante que coincida tanto el mapa de clusterización de renta, de alta renta, con el mapa de clusterización de estudios superiores. De hecho, es casi igual. Puede pasar a la siguiente. Es el positivo y el negativo, es decir, en este caso se tratan de las personas sin estudios o estudios primarios. Entonces, pasaríamos a la siguiente diapositiva. Sí, se trata de los a nivel de edad, de los mayores de 65 años. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, esta parte es bastante interesante, ya que se puede observar, se trata de una matriz en las que las filas son las diferentes convocatorias electorales y las columnas son las diferentes variables socioeconómicas que se han utilizado. Entonces, por ejemplo, se puede ver una tendencia generalizada de en relación a la renta, que es la primera columna. Cuanto menor es la renta, menor voto independentista hay, va creciendo. Cuando la renta es media, el voto independentista es máximo, y en las rentas más altas hay una distribución casi perfecta, es decir, en los barrios de rentas más altas se puede votar perfectamente independentista o se puede votar perfectamente unionista. Lo mismo acontece en relación a los barrios, a la variable de los estudios superiores. En las franjas bajas hay una progresión lineal hasta que se llega a la franja más alta, que entonces hay una distribución casi perfecta. En relación a las personas sin estudios o con estudios básicos es una fotografía inversa, es el positivo y el negativo que hemos estado diciendo. Y en relación al porcentaje de mayores de 65 años no hay correlación ninguna. Es una nube de datos totalmente confusa. No hay ningún tipo de correlación, como pueden ver en el coeficiente R. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, llegados a este punto,
se pueden tirar las siguientes consideraciones finales o conclusiones en relación al voto independentista. El voto independentista en la ciudad de Barcelona está consolidado no solo en la ciudad de Barcelona, sino también en la área metropolitana, pero como la área de análisis stricto sensu era el municipio de Barcelona, hablaremos de la ciudad de Barcelona. Está concentrado en el centro y en los centros de los barrios que habían sido villas y que fueron absorbidas a principios del siglo XX por el municipio de Barcelona, es decir, áreas que todavía conservan un alto grado de identidad propia y que tienen una población que hace mucho tiempo que vive allí y que no se trata de un barrio dormitorio, que hay mucha vida asociativa, por ejemplo. Y por otro lado, en las periferias, en lo que podríamos llamar o barrios dormitorio o sobre todo áreas residenciales de todo tipo, es donde se encuentran los clústeres unionistas y coincide concretamente en las zonas, en las áreas que son de rentas más altas, ¿no? En las zonas residenciales ajardinadas y después en los grandes polígonos de vivienda, que son las áreas de renta más baja, de renta menor. En relación a las variables socioeconómicas analizadas, se puede ver que el nivel de educación es el que tiene una mayor correlación con el voto independentista, pues lo que he comentado en la diapositiva anterior. Hay a mayor formación, mayor voto independentista, hasta el nivel superior, que es lo mismo que pasaba con la renta, que en el nivel superior pues se trata de una distribución bastante homogénea en relación al voto independentista y el voto no independentista. En relación al porcentaje de personas mayores de 65 años no guarda relación ninguna, como han podido ver en la anterior diapositiva. Y una cosa que me hubiera gustado utilizar son otras variables que consideraba interesantes para mi investigación, como por ejemplo la identificación nacional, la procedencia familiar o la comunidad lingüística a la que pertenecen las personas. Son variables importantes en este campo de investigación, pero no existen datos al nivel de precisión que yo necesitaba. Existen datos a nivel municipal, como he explicado que existían datos en relación a los dos referéndums de independencia que han habido, pero no me servía, a esta escala de trabajo no me servía de nada, absolutamente de nada, tener los datos a esta escala. Y en relación, para acabar, en relación al comportamiento de los electores, a la relación temporal que hay, a la evolución temporal que hay de este comportamiento relacionado con los grandes eventos, que básicamente he destacado dos: la suspensión temporal de la autonomía, es decir, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que tuvo lugar después del referéndum de autodeterminación de 2017. Y otro evento importante es la condena de entre 10 y 13 años de cárcel a los presos políticos catalanes, es decir, el anterior gobierno destituido, los que no fueron al exilio, y de diferentes líderes civiles. Estos dos momentos tuvieron un gran potencial reactivo para el voto independentista, y las elecciones que hubo inmediatamente después de estos dos momentos fueron los momentos en los que el voto independentista fue mayor. Es decir, podemos concluir que una parte del voto independentista es reactivo. Y la última diapositiva es en relación a la... Si puede pasar a la siguiente diapositiva, es la bibliografía. Los mapas son todos de elaboración propia y las fuentes de datos son las que aparecen en la pantalla. Si tienen alguna pregunta, pues les agradecería que me la hicieran llegar, ya que es una investigación que he hecho con mucho gusto y me ha hecho mucha ilusión presentarla ante ustedes. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, David. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta del público asistente. Si las hubiesen, por favor, levantan la mano para poder activar el micrófono.
Bien, yo lo que quería preguntar, mientras alguien se anima, era justamente si tienes alguna explicación sobre estos resultados en el cual la población que tiene mayores de 65 años prácticamente no existe correlación, lo cual es muy diferente a lo que se vio, por ejemplo, en el caso de Brexit. ¿Lo asumes a una diferencia cultural o qué probables hipótesis tienes al respecto? Realmente llegué a la conclusión que en el Reino Unido sí que tenía un valor explicativo porque la campaña acabó siendo en un eje conservadurismo-progresismo, ¿no? Que puede ser más o menos preciso, más o menos equívoco, pero la posición de quedarse en la Unión Europea fue adquirida por sectores progresistas y la posición de irse de la Unión Europea fue apropiada por sectores más conservadores, aunque no fuera del todo así, pero así a nivel general. Entonces, normalmente se identifica la posición más conservadora a las personas de mayor edad. En relación a Cataluña, como hubo mucha migración de otras partes de España y son personas que todavía están vivas, ¿no? Muchas pues, mayores de 60 años, y existe la convivencia de dos comunidades que igual una de ellas no acabó de integrarse del todo, y puede ser esa la explicación por la cual no haya un factor de edad en relación al voto. Se usa un eje totalmente diferente, ¿no? El eje, no se usa un eje progresista-conservadurismo, un progresismo-conservadurismo, sino que se usa un eje muchas veces, que no tiene por qué ser así, pero muchas veces casi de identidad nacional. Ya, perfecto. Listo, muchas gracias. ¿Alguien en el público asistente que quiera hacer alguna pregunta? Sí, tengo una consulta. Buenas tardes o buenas noches, supongo, para el señor David Lloveras. Sí, ya es de noche. Una consulta. ¿Este tipo de metodología se puede aplicar para ver la instalación de políticas públicas, es decir, cuestiones de satisfacción, de que si, por ejemplo, en caso del COVID, ¿no? En la cuestión de salud pública, ¿se puede instaurar este tipo de metodología? Y si habría que tener algunos cambios en la metodología, ¿cuáles serían? Realmente es muy útil la detección de clústeres. Básicamente, una de las grandes de las grandes bases de la investigación espacial que tiene la geografía es el factor de la aglomeración. Y sí que es verdad que el factor de aglomeración es un factor muy importante y está de gran actualidad, concretamente ahora a causa de la COVID-19. Los cambios metodológicos que se tendrían que aplicar, básicamente, entiendo que sería en relación a la distancia, que antes estaba explicando que la distancia era de 400 metros a causa de la morfología urbana que había zonas residenciales aisladas, que se había utilizado solo la superficie residencial. Eso se tiene que adaptar a cada contexto urbano, es decir, a cada ciudad, a la realidad. Por ejemplo, la realidad de Barcelona es que existe una urbanización muy concentrada, una urbanización bastante compacta y vertical. Por ejemplo, en Estados Unidos o en el mundo anglosajónico se tendría que usar una distancia totalmente diferente porque es una urbanización mucho más dispersa. En relación al caso específico del coronavirus, no sabría decir qué cambios metodológicos se tendrían que aplicar porque los datos arrojados serían totalmente diferentes, es decir, ya no serían datos a ser aglomerados, ¿no? De ser agregados, como por ejemplo el voto independentista, ¿no? O el voto unionista, que se agregan los votos a los diferentes partidos, sino que sería, supongo, del número de infectados, y se querría llegar a una conclusión del potencial de infección que hay en cada sección censal o en cada barrio. Por tanto, solo puedo responder a la pregunta
relacionada a la morfología urbana y que se tiene que adaptar la distancia a la morfología urbana. En relación a los datos, depende del tipo de datos de los que posean. Perfecto. A ver, hay espacio para una pregunta aquí de Marcos. Hola, sí, buenas. Hola, Marcos. Buenas nit. Bueno, había puesto una pregunta, pero creo que no la copiaron. Que es bien puntual. Si bien sabemos, o sea, nosotros como ciudadanos sabemos que hay partidos que sí tienen ciertas tendencias a oposiciones respecto a ciertos temas. Aquí, en cuanto a los partidos que has revisado, ¿no? Yo conozco algunos y sé que algunos tienen unas posiciones. ¿Hay algunos documentos que tengan esos partidos en las cuales se indique justamente la posición que toman respecto a la independencia? Sí, sí. Esto es una cosa curiosa porque es de las cosas más delicadas y que podrían llegar a conducir a un error metodológico usar un elemento de agregación u otro. Entonces, yo la manera que tuve, que utilicé para agregar los votos a los diferentes partidos fue que dijeran explícitamente cuál era el proyecto nacional que tenían. Y entonces me encontré con pocos, pero me encontré con la situación de, por ejemplo, En Comú Podem, que es la variante catalana de Podemos, que ahora está actualmente en el gobierno español en coalición con el PSOE, que tiene una propuesta federal que está a favor de la celebración de un referéndum que depende del momento, se había posicionado, oscilaba entre una posición contraria a la independencia o una posición de no significarse en relación a esta variable, y por tanto acabé por clasificarla como, bueno, acabé por agregarla al voto en blanco porque me daba miedo de si usaba los votos de este partido, los agregaba con el voto unionista, de desviar la fotografía de la realidad. Y entonces eso, usé solo los votos de los partidos que explicitaban una posición al respecto. Tuvimos la suerte que en 2015 hubieron unas elecciones que por parte de los partidos independentistas las llamaron plebiscitarias, las trataron de plebiscitarias, como si fuese un plebiscito, y entonces allí, en ese momento, se definió muy bien cuál era la posición de la mayoría de partidos, que hasta 2015-2014 había muchos partidos que todavía no concretaban una posición al respecto, sí que la dejaban implícita, pero en ningún momento la habían explicitado hasta 2015. Y esa explicitación de la posición a partir de 2015 ha ayudado mucho a hacer la clasificación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, David, por tan interesante presentación. Sé que hay algunas preguntas adicionales, pero ya el tiempo nos gana. Tenemos que cerrar la sesión en breve. De todas maneras, creo que pueden contactarse también con David por correo electrónico, Sí, por les cuestiones pasaré mi correo. metodológicas. Ya, por el chat lo puedes pasar. Sí. Bueno, entonces de esta manera pues concluimos esta sesión del primer seminario web internacional de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente de la PUC. Este evento es en más o menos reemplazo por el coloquio que usualmente tenemos año a año, ¿no? Agradecemos primeramente a los 4 ponentes por su participación y sus aportes. Muchísimas gracias, muy interesantes todas, y también a todo el público asistente por acompañarnos el día de hoy. Queda una sesión todavía la próxima semana, ¿no? Pero por hoy damos por concluida la sesión de hoy, ¿no? Muchas gracias y buena suerte a todos, ¿no? Hasta la Muchas gracias a vista. ustedes. Gracias.